Buenas tardes, queridos hermanos. Hoy no pudimos reunirnos como acostumbramos, pero Dios nos ha dado estos instrumentos para podernos comunicar y poder comunicar con ustedes también, no solo el poder hablar y decir el mensaje, sino también para podernos decir cuánto nos amamos, cuánto nos extrañamos, cómo deseamos estar juntos y cómo deseamos podernos abrazar y mostrarnos el afecto. Pero al no poderlo hacer por esta contingencia, vamos a utilizar estos aparatos que nos sirven para tener esa comunicación. Oremos. Querido Dios, gracias por darnos esta oportunidad de acercarnos a través de estos medios a la vida de cada uno de nuestros hermanos. Permite, Padre, que esta reflexión que vamos a tener el día de hoy pueda ser una reflexión que nos ayude para tener una mejor actitud para la vida, para con este tiempo, Señor, porque tú eres la luz que nos iluminas para poder ver la situación de diferente forma. Bendito Señor, abre nuestro entendimiento, nuestra capacidad para poder escuchar y poder entender lo que tú nos quieres decir el día de hoy. Hoy en Cristo Jesús te pedimos todo esto, Padre, sabiendo que tú eres el único que nos hablas y que nos tocas el corazón. Que sean gratos las dichas de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Como todos los domingos, tenemos 3 lecturas y como hoy no vamos a tener más lectores, entonces voy a hacer yo estas lecturas porque estas nos ayudan para la reflexión que tenemos el día de hoy. Las lecturas del día de hoy es Primera de Samuel 16 del 1 al 13, Efesios 5 del 8 al 14 y Juan 9 del 1 al 45. Así es que haré la primera lectura. Primera de Samuel 16:1. Dice así: El Señor dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl, si yo lo he rechazado como rey de Israel? Llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Yo te envío a la casa de Jesé, el de Belén, porque he elegido un rey entre sus hijos. Samuel preguntó: ¿Cómo voy a ir? Si se entera Saúl me mata. El Señor le contestó: llevarás contigo una ternera y dirás: he venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Invitarás a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que tienes que hacer. Me ungirás al que yo te diga. Samuel hizo como había dicho el Señor. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron preocupados a su encuentro y le dijeron: ¿es para bien tu venida? Respondió: sí, es de paz. He venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Samuel purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Al entrar ellos, vio a Eliub y se dijo: seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor dijo a Samuel: no te fijes en su aspecto ni en su gran estatura, que yo lo he descartado. La mirada de Dios no es como la del hombre. El hombre ve las apariencias, pero el Señor ve el corazón. Después, Jesé llamó a Abinadab y le hizo pasar delante de Samuel, que dijo: tampoco es este el elegido del Señor. Jesé hizo pasar a Samá, pero Samuel dijo lo mismo: también es este, tampoco es este el elegido del Señor. Jesé hizo pasar a sus 7 hijos ante Samuel, pero Samuel le dijo: a ninguno de estos ha elegido el Señor. Entonces Samuel preguntó a Jesé: ¿son estos todos tus muchachos? Él contestó: falta el más pequeño. Él está pastoreando el rebaño. Samuel le dijo: manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que haya venido. Jesé
mandó que lo trajesen. Era un rubio de hermosos ojos y de buena presencia. El Señor dijo: levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en presencia de sus hermanos. A partir de aquel día el Espíritu del Señor entró en David. Por su parte, Samuel se puso en camino y regresó a Ramá. El Espíritu del Señor se retiró de Saúl y un mal espíritu enviado por el Señor se apoderó de él. Sus servidores le dijeron: ya ves que un mal espíritu enviado por Dios se ha apoderado de ti. Danos una orden y nosotros, tus siervos, buscaremos a un hombre para que sepa tocar el arpa, y cuando venga sobre ti el mal espíritu, tocará y te sentirás mejor. El texto de Efesios dice así: en otro tiempo eras tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Compórtense como hijos de la luz, cuyo fruto es la bondad, la rectitud y la verdad. Busquen lo que le agrada al Señor y no tomen parte en las obras vanas de quienes pertenecen al reino de las tinieblas. Al contrario, denúncienlas, pues lo que esos hacen en secreto, hasta decirlo, da vergüenza. Pero con todo eso, hayan sido denunciados por la luz, quedarán al descubierto, y lo que queda al descubierto es a su vez luz. Por eso se dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo. Y el texto evangélico del día de hoy, pues es un texto pequeño como los que acostumbramos, nada más son 41 versículos que quiero que los leamos y prestemos la atención que el texto del Evangelio nos dice. El autor del libro de Juan, en su capítulo 9, del versículo 1 al 41, nos dice así: mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos, al verlo, le preguntaron: Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por un pecado de él o de sus padres? Jesús les respondió: la causa de la ceguera no ha sido ni un pecado de él ni de sus padres. Nació así para que el poder de Dios pueda manifestarse en él. Mientras es de día, debemos poner de manifiesto el poder del que me envió. Cuando llegue la noche, nadie podrá hacerlo. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo un poco de lodo y con la saliva lo extendió sobre los ojos de aquel hombre, y a continuación le dijo: ahora ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna comentaban: ¿no es este el que estaba sentado pidiendo limosna? Sí, es el mismo. Otros, en cambio, negaban que se trataba del mismo y decían: no es él, sino un parecido a él. Pero él decía: soy yo mismo. Ellos le preguntaron: ¿y cómo has conseguido ver? Él les contestó: ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de lodo con su saliva, lo extendió sobre mis ojos y me dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé. Y fui y me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿dónde está ahora ese hombre? Él les dijo: no lo sé. Llegaron entonces los fariseos al hombre que había estado ciego, pues el día en que Jesús había hecho el lodo con su saliva y había dado la vista al ciego era sábado. Por eso los fariseos preguntaban a aquel hombre cómo había obtenido la vista, y él les contestó:
extendió, hizo un poco de masa de lodo sobre mis ojos, la amasó, me la puso en los ojos, me lavé y ahora veo. Algunos de los fariseos decían, este hombre no puede venir de parte de Dios porque no respeta el sábado. Pero otros preguntaban, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estos signos? Esto provocó divisiones entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle, ¿qué opinas tú sobre el que te dio la vista? Respondió, es un profeta. Los discípulos no querían creer que aquel hombre había estado ciego y que había comenzado a ver. Llamaron pues a sus padres y le preguntaron, ¿es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Los padres respondieron, sabemos que este es nuestro hijo y sabemos que nació ciego. ¿Cómo es que ve ahora? No lo sabemos, ni sabemos quién le ha dado la vista. Pregúntenselo a él, que tiene la edad suficiente para responder por sí mismo. Los padres respondieron así por miedo a los judíos, pero estos habían tomado la decisión de expulsar de la sinagoga a todos los que reconocieran que Jesús era el Mesías. Por eso sus padres dijeron, pregúntenselo a él, que ya tiene edad suficiente. Entonces llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron, dinos la verdad delante de Dios. Sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él respondió, yo no sé si es un pecador o no. Lo único que yo sí sé era que antes era ciego y que ahora veo. Y volvieron a preguntarle, ¿qué fue lo que hizo contigo? ¿Cómo te dio la vista? Él contestó, lo he dicho y no me han hecho caso. ¿Para qué quieren oír otra vez? ¿O es que también quieren ustedes hacerse sus discípulos? Entonces ellos comenzaron a insultarlo, discípulo de ese hombre lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos muy bien que Dios habló a Moisés. En cuanto a este, ni siquiera sabemos de dónde es. El ciego contestó, esto es lo sorprendente. Resulta que a mí me ha dado la vista y ustedes ni siquiera saben de dónde es. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, en cambio, escucha a todo aquel que le da culto y cumple su voluntad. Jamás se había oído decir que a alguien haya dado la vista a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viene de Dios, no habría podido hacer nada. Entonces ellos respondieron, ¿es que pretendes darnos lecciones tú que estás lleno de pecado desde que naciste? Entonces lo echaron fuera. Jesús se enteró que lo habían echado fuera y cuando se encontró con él le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? El ciego le preguntó, ¿y quién es, Señor, para que yo pueda creer en él? Jesús le contestó, ya lo has visto, es el que habla contigo. Entonces aquel hombre dijo, creo, Señor, y se postró ante él. A continuación, Jesús declaró, yo he venido a este mundo para un juicio, para que los que ven, para que los que vean, los que no ven, para que vean los que no ven, para los que ven, que queden ciegos. Al oír esto, los fariseos le preguntaron, ¿acaso también nosotros estamos ciegos? Jesús respondió, si estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen que ven, su pecado permanece. Queridos hermanos, como se han dado cuenta, son textos un poco largos, pero que tienen mucho que decirnos el día de hoy. Hoy quiero comenzar con una pequeña introducción, como han sido pues las lecturas de las semanas pasadas. Miren, según el autor y compilador del libro de Juan, en cada visita que hace Jesús a Jerusalén,
realiza uno o varios signos. Recordemos que para Juan no son milagros, sino son los signos de Dios, ¿sí? La manifestación de Dios que se realiza aquí entre nosotros. Así es que el autor bíblico nos va a estar hablando de signos. En su primera visita a Jerusalén realiza varios signos. Sí, su primera visita es con motivo de la Pascua. Esto lo podemos ver en Juan 2:13. En esta visita realiza varios signos para provocar la fe. Entre ellos, recordemos que los signos que realiza pues, es la boda de Canaán y después va a ser la purificación del templo. ¿Qué es lo que está tratando de hacer el autor bíblico y que quiere poner en labios de Jesús? Bueno, pues lo que quieren decir es de que Jesús viene para purificar al mundo, para cambiar eh, de una situación difícil a una situación mejor, ¿sí? Como lo que está sucediendo el día de hoy. Si nosotros tenemos fe, ¿sí? se pueden transformar esas tinajas de lavamiento en vino bueno, en vino agradable, en el mejor vino. Así también el autor bíblico pues, nos está diciendo que hay que cambiar muchas cosas. ¿Sí? Jesús llega a Jerusalén, al templo, y en el templo echa fuera a los cambistas, echa fuera a todos aquellos que oprimían al pueblo, a ese pueblo sencillo como ese pueblo mexicano que tenemos también. Es cierto, hay diferentes niveles y estratos de la sociedad, pero hay un nivel de la sociedad que requiere muchísimo de la purificación y no es porque sean impuros, sino porque necesitan la fe. ¿Sí? Por eso, en esta primera visita, Jesús está tratando de provocar la fe en aquellos que van a ser sus seguidores, diciéndonos que somos ese pueblo que ha sido purificado por su gracia. En la segunda visita a Jerusalén, esto lo podemos ver en Juan 5:1, Jesús levanta a un paralítico de la piscina de Bethsaida. Esto lo hace en sábado y provoca el enojo profundo de los judíos. Esto va a llevar a que empiecen los judíos. En el inicio van a ser los fariseos. Los fariseos, como hemos hablado, pues no era un grupo malo, ni era un grupo que quisiera aprovecharse. Era un grupo que quería cumplir la ley, las leyes que se habían establecido. Estamos hablando de 613 preceptos, como lo habíamos dicho, pero infinidad de normas complementarias, tantas normas que era necesario que hubiera una forma de poderlas estudiar y para esto pues, se creó la Misná. Después, como fue tanto y que había que dar una interpretación, entonces surgió el Talmud. Imagínense, para que pues, se tenga que crear otros libros para poder interpretar, bueno, pues todo lo que se había creado era una carga extremadamente fuerte. Muchos de los ritos que estaban exclusivamente para los sacerdotes, pues los fariseos los empezaron a tomar y quererlos hacer que el pueblo, este pueblo sencillo, los practicara. Y si no los podía practicar, entonces eran un pueblo pecador, un pueblo impuro, y entonces había que hacer una serie de ritos de purificación, ¿sí? Sacrificios de perdón, infinidad de situaciones que se tendrían que hacer y que pues beneficiaba pues de alguna forma y como siempre ha sido beneficiaba al clero de aquel momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenían entonces que comprar infinidad de ofrendas. Esas ofrendas se vendían en el templo, que es precisamente lo que Jesús va que tira, porque eran vendidas a precios que no eran los justos. Y en la casa de Dios, en la casa santa de Jerusalén,
se hacían todas estas cosas. Y Jesús por eso tiene que purificar el templo. En el texto de esta semana se da la tercera visita a Jerusalén en relación a la fiesta de las tiendas. Ahí, en un sábado, devuelve la vista a un ciego de nacimiento y con esto se desencadena un gran conflicto. Después de dar este pequeño contexto en este capítulo 4, en este domingo cuarto de Cuaresma, quiero decirles que la persona de Jesús es la luz que ilumina al ser humano que camina por las tinieblas, como nos lo dijo Efesios 5:8 en la segunda lectura, y que es representado por el ciego de nacimiento en el Evangelio. Cuando una persona, queridos hermanos, se bautiza y entra al cristianismo, además de ser un paso de fe, es toda una iluminación de todo su ser, de toda su persona, sí, de su espíritu, de su corazón, de sus sentimientos, de su conducta. Por eso, aquel que ha sido iluminado por la persona de Cristo, es decir, aquel que ha decidido caminar en la vida como hijo de la luz, como nos dice la segunda lectura, tiene la conducta propia que ha sido ungido por el Espíritu de Dios, como le sucedió a David en la primera lectura. Ahí, si se pueden dar cuenta, ahí está la liga de las tres lecturas. Una, se nos invita a caminar como hijos de la luz, pero a la vez tener ese Espíritu de Dios que es la unción que Dios nos da, como le fue dado a David. Si analizamos la estructura del texto del día de hoy, en ella podemos encontrar que el autor bíblico, el compilador bíblico, en ella se hace una maestría de narrativa, sí, una de las mejores narrativas que puede haber. Su intención, más que mostrarnos otro milagro de Jesús, es decirnos un proceso real, sí, un proceso real, concreto y consumado de lo que es la fe en Jesús. Jesús, que es la luz del mundo. Este pasaje de este domingo nos narra la historia de un hombre que va pasando de la ceguera física a la visión de la luz y de la luz a la iluminación de la fe en este hombre sencillo que amasó barro y que le ungió en sus ojos, ¿sí? Luz de la iluminación en la fe en Cristo Jesús. Pero este proceso, déjenme decirles, no es un proceso sencillo de ida, es un proceso en doble y en dirección inversa. Podríamos decir, sí, de ida y vuelta. El ciego de nacimiento avanza desde una absoluta situación de dependencia física a una total autonomía de aquel que puede ver, desde la ignorancia religiosa al conocimiento de la libertad interior de la fe. En cambio, los fariseos, sus jueces, retroceden al conocimiento de Dios, se obstinan en su incredulidad respecto de Jesús y se convierten en videntes ciegos. La pregunta es, ¿y nosotros como iglesia, como cristianos, hasta dónde somos videntes ciegos? ¿Hasta dónde podemos ver el don de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesús, iluminando todo nuestro ser y convirtiéndonos en hijos de la luz, precisamente en estos tiempos de oscuridad y en estos tiempos de crisis? El pasaje que se lee en Juan 9:1 nos permite hacer diferentes interpretaciones. Hoy quiero utilizar una de ellas, y en este pasaje nos podemos dar cuenta, primero, la curación del ciego de nacimiento por la persona de Jesús. Esto lo que acredita Jesús es
que puedan este ciego ver la luz y Jesús mostrarse como la luz del mundo. El segundo sería la discusión del sanado con los fariseos sobre el suceso, basándose en interrogatorios. Una tercera interpretación sería la profesión de fe del ex ciego a quien Jesús se le revela. Y por último, la obstinación y condena final de los fariseos. Miren, la curación del ciego de nacimiento puede leerse desde diversos ángulos que se complementan. Estos son el bíblico y el teológico. Quiero abordar el ángulo bíblico. En el aspecto bíblico se puede tomar la primera proclamación del escritor Juanino de la mesiandad y la divinidad de Jesús. Sí, el Hijo del Hombre. Jesús se presenta como el Hijo del Hombre. Segundo, el signo y el anuncio enfático, ¿sí?, del reino de Dios y la liberación del ser humano. El antagonismo, juicio y triunfo de la luz sobre las tinieblas, de la visión sobre la ceguera, de la fe sobre la incredulidad. Jesús aparece una vez más conscientemente como piedra de tropiezo para evidenciar la actitud de los corazones que tienen la decisión de optar por la luz o las tinieblas, la fe o la incredulidad, las buenas obras o las malas obras. Por el lado teológico, el relato evangélico está presente en la religión cristiana de las primeras comunidades, ¿sí?, de la iglesia primitiva, muy específicamente allá en las catacumbas. La escena del ciego de nacimiento aparece hasta 7 veces, casi siempre como una ilustración de la luz que es Cristo Jesús. Antiguamente, los catecúmenos, una vez que entraban al cristianismo a través del bautismo, pasaban a la categoría de iluminados. En este sentido hay que entender la exhortación del apóstol Pablo en la segunda lectura, cuando nos dice: caminad como hijos de la luz, a base de contraponer la luz y las tinieblas, es decir, tener conducta cristiana o tener conducta gentil, ser justos o ser injustos, amar o predicar el odio, desechar a los hermanos o reconciliarnos con ellos. El apóstol Pablo nos exhorta a todos los miembros de la Nueva Jerusalén, aquellos que nos decimos cristianos, a caminar como hijos de la luz, que es Dios manifiesto en Cristo Jesús. Dice el texto: pues si en otro tiempo éramos tinieblas, ahora somos luz, luz en Jesús, luz que ha de ver a los demás en nosotros por nuestros frutos, ya que los frutos de los cristianos metodistas debe de ser la justicia, la santidad, la bondad, la verdad y la amistad. En este domingo de Cuaresma debemos de renovarnos a la luz de nuestra conversión, siguiendo los pasos de aquel que ha entregado su vida por nosotros. Este hombre bueno, este hombre sencillo, este hombre humilde. Sí, hablo de Jesús de Nazaret. Juan pone en labios de Jesús el pasaje que dice de él mismo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida. En este mismo pasaje, Jesús añade, refiriéndose a cada uno de nosotros: vosotros sois la luz del mundo. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Hoy, que pasamos momentos difíciles como pueblo por el coronavirus, es buen momento de pedir a nuestro Dios que cure nuestra ceguera, para que comencemos a ver todo diferentemente. Si no caen las escamas de nuestros ojos, como cayeron las escamas de los ojos del apóstol Pablo de Tarso, seguiremos en nuestra ceguera de supuestos videntes. Mi oración, queridos hermanos, es que al pasar estos días de cuarentena, la persona de Jesús abra nuestros ojos a la luz de los valores evangélicos, que son vida aún en tiempo de crisis.
que son el amor, el compromiso, el respeto, la tolerancia, la convivencia, la solidaridad y la reconciliación, que es la santidad y el caminar de un metodista. Gracias, que Dios les bendiga, que Dios esté con ustedes. Oremos. Hoy te bendecimos, Padre, por la luz de la fe en Jesús, tu Hijo, que iluminó toda nuestra vida. No permitas que volvamos a ser ciegos que creen ver. No permitas, Padre, que por estar ciegos dejemos de distinguir los colores de tu presencia en el mundo. Quita, Señor, todo aquello que no permite que pueda ver claro y que me hace que me encuentre en tinieblas. Ayúdanos a dar el paso definitivo de la incredulidad a la fe, de nuestra ceguera congénita a la iluminación de Jesús, de nuestros egoísmos tenebrosos a la luz del amor que nos da Jesús. Queremos caminar, querido Padre, como hijos de la luz, estrenar nuevos ojos, ver a los demás como hijos tuyos y hermanos nuestros, haciendo reflejar tu rostro en nuestro rostro, para que los demás puedan ver la bondad, la justicia, la verdad que solo hay en ti. Querido Dios, no queremos terminar esta oración sin dejar de ponerte en tus benditas manos la vida de Zuli, la vida de Patti, la vida de mi hermano Memo, de mi hermana Soco, sí, de los médicos, de aquellos que están atendiendo y que están en riesgo, Padre, de este sector que sí, que muchas veces, Padre, nos enojamos con ellos, pero que tanto bien hacen a la humanidad y que en estos momentos son los que están al frente, cuidando y atendiendo. Protégelos en tus benditas manos, en el hueco de tus manos, Padre, que ellos puedan ser tus manos, que puedan ser la salud tuya para otros, Padre. Que no enfermen, Padre. Cuídalos, Señor bendito, te lo pedimos, por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, que Dios les bendiga y estaremos comunicando nuevamente con ustedes.